Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. ¿Cómo va, Lady? Bien, profe. Bueno, muy bien. Cuéntame, ¿quién llegó primero? Yo llegué a terceras. Ok, listo. Profe, solamente es que te quería preguntar algo. Yo quedé exonerada de trabajo y parcial de 2 de las 3 materias que veo contigo. Uy, mi Pero, chica. pero entonces, o sea, yo te veo por todo lado, profe, ya somos íntimos. ¿Y en Entonces qué me materias? gustaría saber procedimiento y consultoría. Ok, Me bien. gustaría saber, pues, o sea, me quedaría una nota final alta, pero no hay la posibilidad de hacer algo extra que sume a la nota final. No, digamos que hay dos alternativas. La primera es aceptar el 4 y la segunda es pues, no lo aceptas y presentas el taller y el examen. Pero sí, eso no es obligatorio, eso no es condicionante ni nada de eso, ¿no? Simplemente si ustedes lo quieren, lo aceptan, si no, pues no hay ningún inconveniente, presentan tanto la actividad como el examen y no pasó nada. ¿Y hasta cuándo tenemos para tomar esa decisión? No, pues digamos que eso puede ser hasta el próximo fin de semana, ¿sí? Lo que pasa es que si tomas la decisión muy tarde y te pones a hacer actividades el último día y el examen, pues posiblemente no alcances, ¿sí? Pero es decisión de ustedes, no hay ningún inconveniente por eso. Bueno, profe, gracias. ¿Ok? Bueno, Julie. Ahorita a las 7 es para revisar lo de NIT, ¿cierto? Que es la otra Sí, materia que veo. sí, Listo, sí, profe. cómo no. Ok. Vale, muchas gracias. Bueno, Julie, entonces nos vemos. Bueno, ¿quién llegó de segundas? Sí, Marta, Alba, Catherine. Bueno, pues si quieres tú, Lady, arranca. Hola, buenas Bueno, noches. buenas noches. Compañero, buenas noches. Hola, Buenas Luz. noches. Profe, es que yo pues me conecté porque no sé si ha visto, pues que yo he sido un poco intensa estos días enviándole correos porque se acuerda su merced que en la clase del martes, sí fue el martes, que su merced nos prometió a los que no habíamos podido hacer Y el el examen, test sí, de la unidad sí. 2. Sí, profe, es que yo entraba a mirar y no. Ven, hagámoslo de una vez. Y de una Y yo vez. como que, ¿será que el profe se le olvidó? No, yo lo activé, pero entonces es que esa cosa no está funcionando, porque uno tiene la posibilidad de habilitarlo específicamente para una persona. Ah, Pero entonces es que eso no está funcionando. Entonces voy a volverlo a habilitar para ti nomás y entras y lo ujú. pruebas, ¿listo? Listo, listo, Pero dale, profe. ¿me compartes pantalla? Si quieres Sí. para ir Espérame, bien. regálame 5, Dale, porque dale. yo estoy del celular en este momento y ya me conecto por el computador y te comparto. Listo, yo mientras tanto voy habilitándolo de nuevo para ver cuál es el inconveniente, ¿listo? Listo, listo, dale. Gracias, profe. Bien. Oye, muchas gracias por comentarme eso. No, yo estaba era angustiada. Yo dije, ay, no, ¿será que el profesor es la final, no? Oh, sí, claro. Ahorita te muestro que sí lo había hecho. Es más, te voy a compartir de una vez pantalla para Ujú. que puedas ver que en efecto la tarea sí la había hecho. Bien, estoy aquí en cuestionarios. Es de introducción a las normas internacionales, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, examen unidad 2. Mm, Y aquí, entonces, ¿me recuerdas, Lady?
Lady Alejandra Alejandra. Soter. Eso Entonces, sí. mira que aquí dice disponibilidad 4 de septiembre Ujú. al 7 de 7 septiembre de de septiembre, 2021, sí. que el 7 fue el martes, si mal no estoy. Ujú. Ah, sí, Y, sí, 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 pero no estaba, o sea, ok, no me apareció. entonces sí, debe ser que hay algo extraño ahí, pero lo voy a volver a habilitar y valídalo de una vez, porque si no, entonces tengo que habilitarlo completo a todos. Pues igual no les va a dejar Ujú. hacer nada a los que ya lo contestaron, Sí, pero por eso intento. prefiero, pues digamos que ser puntual con la habilitación de ese tipo de exámenes. Entonces, se supone que aquí, si yo entro específicamente a Lady Alejandra, me dice que Ujú. lo tienes habilitado hasta hoy a las 10 de la noche. Gracias. Pero porfa, ingresa y me corroboras de una vez para ver qué hacemos, ¿ok? Listo, profe, regálame 5 y ya te confirmo, ¿listo? Ok, perfecto. Gracias, profe. Bueno, bueno, ¿quién más sigue? Hola, profe. Pues estamos pendientes de la exposición Winian y yo, creo. No sé Ah, si ok, ok, las chicas. listo. Sí, pero entonces ellos llegaron primero, ya los atiendo y siguen ustedes y salimos de la exposición de una. ¿Qué materia, Luz? Perdóname. Planeación, profe. Ah, ok, perfecto, bien. Listo, listo. Entonces dame unos 5 minuticos y terminamos, ¿ok? Sí, no hay problema. Gracias. Gracias, profe. No, a ti. Hola Marta, cuéntame, Hola, profe. ¿cómo Profe, vas? pues yo veo con usted procedimiento, pero estaba revisando acá el tema Sí, eh, del taller 3 y sí. pues ese es resolviéndolo con los, con la última grabación tutorial. Y ahí, eh, pero es que sé que hay plazo hasta el 18 para entregarlo. Yo creí que era hoy. no, Ay, Jesús. Profe, es que yo creí que era hoy la entrega final de ese último taller. no, es en 8 días. Ay, profe, me quité un peso encima. Yo sé que hoy hay una entrega con una materia, pero voy a mirar cuál es, de pronto es otra materia y no es con usted. Y estaba Ok, angustiada, profe. no, fresca, Yo dale. tenía unos puntitos, pero bueno, yo sé que de pronto el profe los voy a aclarar volviendo a ver los videos Sí, 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 y cualquier cosa yo te vuelvo a preguntar. Gracias, profe. no hay problema, ok, chao. Gracias, chao, profe. Hola Alba, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Es que es para dos preguntas. Pues una, el examen es que a mí me parece que tiene un error porque lo que yo le decía es que me daba como nota final 1,5. Ah, ok, ok. ¿Qué materia es? Procedimiento tributario. Ok. ¿Me recuerdas tu nombre? Alba Alba Liliana. Liliana, sí. Sí, aquí dice, escrito el 5 de septiembre. El domingo. Y esta está mal. Está bien. Esta no, tampoco. Sí está bien. No está bien, no está bien. No está bien. Esta está bien. Sí, pero entonces, para entender, ¿tienes duda en qué te equivocaste? ¿O es por la nota? No, de la nota, profe. Ok, pues la nota, digamos que nos da, bueno, aquí me dice que es 1,5 y da porque tuviste tres buenas. Esta, la pregunta 2
está bien. La pregunta 3 está mal. La 4 está mal. La 5 está bien. Ya van 2. La 6 está mal. La 7 está mal. La 8 está mal. La 9 está bien. 3. Y la 10 está mal. Sí, o sea, solamente alcanzaste a tener 3 buenas. Ah, ¿Sí? Pues digamos que así como para darte un recorrido rápido, en la primera nos dice, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Entre las fuentes de ingresos de la nación tenemos los recursos de capital y estos están constituidos por los recursos del crédito, los recursos del balance, los establecimientos públicos y otros aportes. Tú lo habías puesto verdadero, pero es falso porque los otros aportes no hacen parte de esos recursos de capital. Entonces, pues, digamos que ahí está el error. Aquí esta está bien, la 2 la tienes bien. La 3 indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. En las décadas de los 60, 70 y 80, los déficits fueron cubiertos con deuda en moneda extranjera. Sí, fue, yo la digamos. cambié. Ah, sí. Sí. O sea, esto fue cubierto con impresión de dinero. ¿Ok? Y eso fue lo que disparó la inflación en esa época. Cuando hablamos de norma de procedimiento, estamos hablando de aquellas normas que establecen la relación entre el administrado y la administración. O sea, nosotros, administrados, Ah, y la administración, que es en este caso, digamos que la DIAN. El otro, todo lo relacionado, bueno, eso está bien, el estatuto tributario, el libro quinto. La sexta, la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta al mismo es de 10 días y nos notifican el 12 de mayo de 2021. ¿Hasta qué día tenemos plazo para dar respuesta al requerimiento? Hasta el 27 de mayo. ¿Por qué? Porque cuando es con días, únicamente se cuentan los días hábiles y no los días calendario, y se descuentan lo que son los días vacantes, que son los sábados y domingos, y los festivos. Entonces nos notifican el 12, descontando esos días, nos queda hasta el 27, pero estos hicimos ejercicios. ¿No, sí. no estabas? No, sí, pero esas Sí. dos las cambié. Ah, qué vaina. Sí. Indique si la siguiente afirmación es verdadera, la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, de pagar el impuesto. O sea, por ejemplo, es una obligación sustancial presentar la declaración de renta. Eso es falso. Esa no es la obligación sustancial. ¿Ok? Pero viene una, acá, habías una, esta que era difícil, si la le diste a la que era, me dijo, la finalidad del procedimiento tributario es que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes y que el contribuyente tribute en justicia, equidad y legalidad. Sí, esa la tienes perfecta, esa está bien. Pero sí, básicamente ese fue el inconveniente. Hubo varias en Fallé. las que te equivocaste, ¿sí? Sí, profe, una pregunta es que estoy mirando la actividad del tercero y sales como unas preguntas. ¿Es así? ¿La unidad 3 taller final? Espérame porque no me acuerdo. Asignaciones. De un ejemplo de un requerimiento con respuesta ante la DIAN, marque la respuesta correcta, pero esto deberá consultar en otras fuentes. El procedimiento tributario tiene como finalidad, etapas del procedimiento tributario, aplica con la vía gubernativa, hay que averiguar si esas son las etapas o cuál. De acuerdo al decreto reglamentario, condiciones para la presentación virtual de declaraciones. Sí, es básicamente contestar estas preguntas
Es como si fuera otra especie de examen, pero es como para que se vayan preparando para el final. Y la única pregunta es esta. De un ejemplo de un requerimiento con respuesta hasta la DIAN. Ese es el primer punto. Y el segundo punto son estas preguntas tipo examen. Ah, así entonces sí está bien. Sí. Ah, bueno, pues era solo para eso. Ok, listo, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Bueno, que estés bien. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la actividad. Dime, Luz. En el primer punto, que es lo del requerimiento, hay que hacerlo, ¿cómo le digo? O sea, solamente lo citamos, nosotros hacemos como el texto de cuál es el requerimiento, lo explicamos, o hay que apoyarse de pronto en algún modelo de algún requerimiento que uno tenga a la mano o se consiga. Pues ustedes lo pueden hacer de dos formas. La primera es echando mano de pronto de uno que tengan y que sea así de específico. Buenísimo, se lo recibo. O la otra sería explicando las partes que conforman lo que hay que tener en cuenta al momento de redactar un documento de esos, sin tener que redactarlo. Entonces, hay que tener en cuenta la fecha, ¿sí? El nombre del contribuyente, es decir, todos los apartes que hay que contemplar para que eso cumpla con las características de ese tipo de documentos. Ok, profe, no, yo tenía uno, sino que no sabía si pues sería conveniente colocarlo. Si lo Precisamente tienes de una, si lo tienes no hay problema, yo te lo acepto. Vale, listo, profe, gracias. Qué bien. Lo último, Luz, dame un momentico. Lady, ¿ya lo pudiste verificar? Hola, profe. Hola, ¿cómo vas? Sí, señora. Sí, señor, perdón. ¿Sí? Sí, ya incluso ya lo presenté. Ah, listo, Mientras su una merced estaba bala. ahí, ya lo presenté. Qué bien, qué Gracias, bien. profe. de verdad. Listo. Bueno, Lady. Bueno, entonces, chao, cuídate. Bueno, Oye, gracias. si le puedes Señor. comentar a tus otros compañeros, sería buenísimo para de una vez habilitarles a ellos. Que yo no me acuerdo quiénes eran. Sí, no, pues. Espera, no sé. Bueno, pues haré lo posible. Sí, tranquila, en lo que me puedas ayudar te lo agradezco. Listo, profe. Bueno, Lady, cuídate mucho. Pero su merced, digamos, lo dejaría habilitado hasta las 10 de la noche Pues el objetivo sería, pero o que le digan a su habilitárselo, merced para que se lo, sí, para que que me su digan merced. para podérselo habilitar de una vez. Listo, profe. ¿Listo? Te agradezco. Listo. O sea, si se pueden conectar a esta sesión, buenísimo. Y de una vez lo arreglamos. Listo, profe. Bueno, Lady, que te vaya bien. Gracias, profe. Ok, chao. Listo, Chao. Luz y William, ahora sí. Qué pena, Vale, pues entonces ahí en profe, call. y un favor, no, profe, igual nosotros somos los que estamos como fuera de tiempo. Antes, muchas gracias por la espera, profe, y la oportunidad. Profe, Tranquilo. hágame un favor, de una vez yo no he presentado los exámenes, pues porque usted me dio pues, la posibilidad hasta hoy. Entonces, si porfa, me los puede habilitar también planeación y procedimiento. Ok, entonces, bueno, voy a ir mirando. Si gusta, después de la exposición, yo puedo ir subiendo, profe, ya la Listo, presentación. de una, sí, dale Vale, Profe, entonces. ¿le puedo comentar algo respecto a los exámenes? Señor, Es que yo no había revisado el Academuseo, las notas. Yo sí, poco entro, no había revisado hasta ahorita, estoy mirando. Y veo que el examen de la unidad 1 de procedimiento tributario, yo lo presenté, pero aparece como si no lo hubiera presentado. Entonces, creo que eso profe, el mío está me baja un igual. poquito la nota. pero Y tu definitiva es 4. ¿En dónde lo estás viendo, William? inicialmente en la plataforma donde entra uno a las clases, Sí, en Brightspace. sí. Y lo otro es, no sé si me puede ayudar con la habilitación también de los exámenes de procedimiento tributario y ¿Y planeación por qué no tributaria. lo presentaste? Ese sí es que estaba demasiado, a mí se me pasó, la verdad, profe, a mí se me pasó esos exámenes, porque estaba demasiado con declaraciones de renta y se me olvidó presentar eso. Me di cuenta fue al otro día, Ok, entonces no pero alcancé. entonces, William, digamos que te lo voy a habilitar, pero no te lo voy a calificar sobre 5, ¿ok? No me interesa. Lo importante es subir un poco el promedio porque veo que sí me bajó. Listo. Entonces, pues no quiero dejarlo tan bajo. Espérame un momento.
¿Y qué materia es? Disculpa. Procedimiento tributario y planeación tributaria. Ah, las mismas de luz. Sí, sí, nosotros miramos las dos igual. Sino que yo le estuve escribiendo al correo, pero no, No, men, en época de notas, fue nunca me pucha, yo contestó. no miro esa vaina ni de fundas, man. Por eso siempre les digo, si no les contesto, vengan a la sesión que de una les resuelvo. Nada, listo. ¿Listo? Ya la En- próxima ya. listo, mi hermano, no hay problema. Entonces, pues nada, arranquemos con la exposición. Listo. No sé, Luz, si quieres compartir la presentación. Computador. Estoy tratando de cargar la presentación, pero yo creo que está muy pesada. ¿Ahí me ve en pantalla? Sí, sí, estamos viendo la pantalla. Listo. Tocó ya por acá, ley de crecimiento. Bueno, profe. A William Jonas, a mí nos correspondía el tema de la ley de crecimiento económico, ventajas y desventajas de la ley de 2010, del 27 de diciembre de 2019. Perdón, Sí, ¿me escuchan? sí, sí, Luz. Sí, sí, Ok. estamos escuchando. Listo. Le Listo, doy profe. paso a Entonces, en este trabajo, pues vamos a ver lo que la introducción, unas ventajas y las desventajas, otros aspectos que se tuvieron en cuenta, y pues ya al final, pues la bibliografía donde sacó toda la información. la ley de crecimiento económico. El 27 de diciembre de 2019 se decreta la nueva reforma tributaria de Colombia, que es la ley 2010 de crecimiento económico, que deroga la reforma del 2018, la cual fue declarada inexequible. Específicamente lo que hace esta reforma es cambiar la acostumbrada modalidad de cobro de los impuestos en Colombia y a la vez la forma como se administran dichos rubros. Como dato curioso tenemos que además de que esta reforma recoge las disposiciones contenidas en la ley 943 de 18, entre ellas la creación del régimen simple de tributación, la disminución progresiva de la tarifa del impuesto de renta de sociedades, la reducción de la renta presuntiva y algunos otros ajustes que hizo la Corte Constitucional para la reforma anterior. El objetivo principal de esta reforma es adoptar nuevas disposiciones para la promoción del crecimiento económico del país y a la vez promover la eficiencia del sistema tributario, creando bases que disminuyan la desigualdad económica tan marcada del país. Esto cambiando radicalmente la forma como se cobran los impuestos en el país. Entonces, lo que se entiende es que con esta ley de crecimiento, los recursos que se esperaban obtener era como para desviarlos a los a la población más vulnerable y hacer disminución de impuestos para los mismos. Principales ventajas. Entre ellas encontramos las ventajas para la sociedad. Tenemos los incentivos tributarios al empleo juvenil. Hablando de esto, eso se aplica a las empresas que emplean a jóvenes entre 18 y 28 años de edad. El beneficio consiste en la deducción del 120% de los pagos que se realicen a dichos empleados, tratándose siempre y cuando sea de nuevos empleos de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Crecimiento. Encontramos también la disminución en aportes a salud de los pensionados. Los pensionados anteriormente pagaban el 12% sobre el ingreso de su pensión mínima. Luego de esta reforma pasarían a pagar solamente el 8% para el año 2020 y 2021 y para el año 22 solo será el 4%. Para los que tengan pensiones entre 1 y 2 salarios mínimos, su aporte para la salud pasará del 12% al 10%.
Esta medida beneficiaría a más de 1.400.000 pensionados, que sería aproximadamente el 70.5% del total de los pensionados del país. Devolución del IVA. Este se le haría aproximadamente al 20% de los hogares más vulnerables del país cada 2 meses. Esto equivale a un valor de cerca de 140.000 pesos en promedio de auxilio. Este pago sería después de una selección y priorización de hogares beneficiarios y se pagará o se pagaría a través de entidades financieras o programas del Estado como Familias en Acción. 3 días sin IVA. Los días sin IVA, esta iniciativa buscaba reactivar la economía del país, retirando el IVA a ciertos productos con el fin de bajar su costo y facilitar su compra. El éxito de este depende totalmente del flujo económico de cada hogar o adquiriente colombiano. Este beneficio, que se plasmó en los artículos 22 al 26 y 160 de la Ley 2010, expresan que entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de julio de 2021, la DIAN fijaría 3 días en los cuales los bienes que la norma estipula se venderían como exentos del IVA. Estas son unas principales ventajas únicamente para las empresas. Entonces, donde nos habla de las condiciones tributarias más competitivas. Entonces, ya como ejemplo, la revalidación del impuesto al patrimonio. Pues tenemos que anotar que esto nació como una extensión del impuesto a la riqueza, que antes era el impuesto a la riqueza, que estaba con la ley 1739 del 2014. ¿Sí? En este momento, con esa ley, el patrimonio líquido tenía que ser igual o superior a 1.000 millones de pesos. Ya con esta revalidación, en la ley 2010 del 2019, ya el patrimonio líquido tiene que ser superior a 5.000, igual o superior a 5.000 millones. ¿Sí? Entonces, pues ya, digamos, no todas las empresas van a tener que presentar este impuesto. Ya muchas, digamos, se salvan de la presentación de este. Y lo otro es la eliminación del impuesto a la inversión. Entonces, que en ese momento, antes de esta ley, pues estaba de una retención del 20%. Entonces ya se hizo la eliminación o se bajaron las tarifas. Entonces esto ya es directamente para los inversionistas. Entonces puede que con la disminución o eliminación de esta retención, pues la inversión crezca un poco más. Las ventajas para el país. Tenemos la seguridad jurídica. Hablando de la seguridad jurídica, las constantes modificaciones que se han venido realizando en el país a través de las diferentes reformas generan incertidumbre entre los contribuyentes e inversionistas que evalúan al país como una opción para establecer su operación, entre otras opciones que en ocasiones pueden ofrecer condiciones más favorables y mucho más estables. La promoción de la formalización. Esta lo que trata de hacer es generar incentivos para la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas con el fin de aumentar beneficios y disminuir los costos de formalizarse. Es claro y muy conocido pues que para muchos emprendimientos siempre ellos han preferido saltarse todo conducto regular o evadir pues para evitar estos pagos. Entonces con esta nueva normatividad ofrece mucho alivio. Se busca obviamente a través de incentivar esta formalización, obtener mayor contribución. Listo. Entonces, una de las desventajas, pues estas desventajas van más para como tal el Estado. Entonces, la primera es por las excepciones que se hacen en las empresas de las que hablaba anteriormente, pues va a tener menos recaudo. Entonces, digamos que ese menos recaudo pues tienen que buscarlo por otro lado. Lo que siempre se pelea es que buscan es como el sector más vulnerable. Sobretasa al sector financiero. Entonces, en esta misma ley, en su artículo 92, nos dice que para el año 2020 la sobretasa era el 4% y el 3% para el 2021 y 2022. Entonces, a medida que van pasando los años, pues esta sobretasa va disminuyendo. El descuento del ICA sobre la renta. Entonces, cuando se hace la presentación de declaraciones de renta en personas jurídicas, sobre todo,
lo que se pagó de ese ICA va a tener un descuento sobre ese 50%. O sea, si pagó, un ejemplo, 100 millones de pesos, pues ya van a haber 50 millones de pesos en descuento sobre ese impuesto que tengo. ¿Sí? Entonces, pues eso ya, digamos, abre otro hueco más para que las empresas pues paguen menos y el recaudo sea menor. Y lo que se dice en esta ley es que para el año 2021 y 2022 aplicaría el 100%. Entonces, digamos que va a ser un poco peor la situación. Y la insostenibilidad fiscal, pues es lo mismo. Con tanto descuento, pues más va a haber menos recaudo por parte de las empresas. Entonces, el país pues va a tener como ese desfase y va a tener menos capacidad para inversiones en el país. Bueno, antes de ir con las principales inquietudes, quisiera nombrar otras ventajas que se dieron a raíz de esta reforma. La reducción del impuesto de la renta, que pasó del 33% al 30% proyectado para el año 2022. Los cambios en el impuesto de renta, como los intereses, por ejemplo, que los intereses del ICT serán deducibles en rentas de personas naturales. La tarifa de renta de ingresos dividendos, que pasó del 15 al 10. La base de la retención en la fuente a personas naturales, que también cambió. El retiro del 4 por mil en el retiro de cesantías. Impuesto al consumo en la venta de los inmuebles, que desaparece. La unificación de cédulas en la declaración de renta. Esto cambió la presentación de la declaración, ya que unificó las rentas de capital y de trabajo y laboral en una categoría y la de pensiones y dividendos en una diferente. Y otra es la exclusión del IVA a tratamientos y cirugías estéticas. Dentro de las principales inquietudes, pues tenemos los beneficios que la reforma otorga a personas jurídicas que estarían afectando el recaudo neto en cerca del 1% del Producto Interno Bruto del país, el aumento de la carga impositiva a las entidades bancarias que producirían alzas en las tasas de interés y por ende reducción en créditos y en el flujo de efectivo. Y dentro de lo que puede pasar encontramos, hablando del ajuste fiscal, que a partir del 2021 la reducción en el saldo de la deuda pública hará necesarias nuevas reformas estructurales dentro de la administración del Estado. Y el estatuto tributario, que actualmente se encuentra todavía en mora de adoptar las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, organización que agrupa, entre otras, las principales economías más desarrolladas del mundo y que promueven el uso de las buenas prácticas en materia social. Esas recomendaciones son orientadas a lograr la efectiva aplicación de la reforma en el país. También se cree que el recaudo estimado a raíz de esta reforma dependería tanto de la gestión de la DIAN como del crecimiento económico y empresarial del país. Esto ya serían los otros aspectos, donde nos habla que en la renta presuntiva, bueno, anteriormente tengo entendido que se venía manejando un porcentaje del 3,5. Con la nueva ley baja al 1,5 esa renta presuntiva sobre las declaraciones de renta, y ahora pues ya para el año grabable 2020 es del 0,5. ¿Sí? Entonces, esta renta presuntiva lo que se busca es como bajarla a cero y pues no se tenga presente. Y lo otro es el impuesto complementario de normalización tributaria, que para el año 2020 aumentó su tarifa del 13 al 15%. Bueno, profe, a través del desarrollo de este trabajo logramos reconocer las diferentes ventajas y desventajas de la Ley de Crecimiento Económico, tanto para la sociedad, empresas y generalmente para todo el país. Al ampliar los conocimientos sobre el tema en nuestra futura labor profesional, tendremos la oportunidad de abordar y utilizar los beneficios de esta y otras diferentes reformas para una adecuada planeación tributaria. Exposición realizada por Julián Jonácer Ortiz Guillén y Luz Ángel Esther Restrepo para Planeación Tributaria Universitaria Virtual Internacional. Muchas gracias, profe. Listo, no, ustedes, muchas Profe, gracias. Bueno, esto queda grabado, entonces igual se lo comparto a los otros estudiantes para que ya nos quede todo el tema completo. Listo, muchas gracias.
Listo, profe. Entonces, lo de los exámenes, ¿no? Sí, profe. Muchísimas gracias. Son de procedimiento tributario y planeación, es que me De decías. planeación. Sí, Sí. señor. Ya los estoy habilitando. Van a estar habilitados hasta hoy, ¿listo? Sí, sí. No, Listo, profe. Luz, ¿puedes entrar a ver si ya lo tienes habilitado? Porfa. Tú también, William, en procedimiento, se supone que ya están habilitados para que porfa los validen. el procedimiento ya me aparece. Perfecto, listo. Listo, profe. Ok, entonces voy a mirar el de planeación. Listo, planeación para luz. Y estoy... Listo, ¿pueden verificar si ya planeación también la tienen habilitada, porfa? Sí, profe, señor. aunque a mí me carga 2 exámenes. ¿Carga 2? Sí, a mí me dice examen unidad 2, vence el 28 de marzo, el examen unidad 2, vence el 5, pero esta no me ha habilitado, vence el 5 de septiembre. ¿Estamos hablando de planeación tributaria? Sí, señor, planeación. Ok, que ya lo miro. A mí ya me aparece. Ok, bien. Vuelve a entrar a planeación, Luz. Ya. Pero me aparece con la llavecita. ¿Pero no te lo deja abrir? A ver. Sí, permitido, Ok. 1 completados. Ajá. Sí, sí me lo Listo, deja. perfecto. Listo, bien. Listo, entonces ya los tienen ahí habilitados. Solo va a estar habilitado hasta hoy a las 11:59, entonces para que los resuelvan y poder de esta manera corregir la nota, ¿listo? Vale, Listo, profe, muchas profe. gracias. Muchas Bueno, ¿Cómo nos bueno, fue a en la ustedes. exposición? ¿Cómo? ¿Cómo nos fue en la exposición? No, bien, bien. Es que siempre, digamos que el tema estaba completo, no tenía ningún inconveniente, puse 5. Ah, bueno, profe, muchas gracias, muy amable. No, a ustedes. Está muy bueno el trabajo, entonces
no hay problema por eso. Vale, profe. Bueno, Muchas bien. gracias. Que esté muy Bueno, bien. cuídense mucho. Que estén Buenas bien. noches. Vale, profe. Hasta Igualmente. luego. Chao, William. Chao, bro. Si quieres, déjala y yo la atiendo ahorita, amor. Que termine acá.
Hola, profe. Hola, Julie. Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Gracias a Dios. Queremos saber si llega alguien más. Vale, profe. Hola, profe, buenas noches. Hola, Marta. Buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, profe, ¿y usted? ¿Cómo está? Todo muy bien. Muy bien, gracias. Ah, bueno, me alegro mucho. Ya, estamos esperando un momentico a ver si de pronto llegan más personas para iniciar, Ah, ¿ok? vale, profe. Gracias.
Bueno, pues yo creo que hagámosle porque como que no llegó nadie más, ¿no? Es que igual hasta ahora es como complicado, ¿no? Lo que usted diga, profe. Bueno, listo. Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, pues básicamente el ejercicio decía esto, decía, un empleado de la empresa Estilos S.A. solicita un crédito por 10.500.000, el plazo es de 4 años a una tasa del 3% efectivo anual. La tasa de mercado para esa fecha es del 10% efectivo anual, es decir, un préstamo en las mismas condiciones en una entidad financiera cobran el 10% efectivo anual, pero a él se lo estaban dando al 3% efectivo anual. Entonces lo que nos dicen es determinar el costo amortizado y realizar el ajuste por la variación en la tasa. Entonces, pues lo que siempre les digo, ordenamos la información, préstamo 10.500.000, tasa de mercado 10%, tasa interna del 3% y el plazo es a 4 años. Entonces, pues básicamente aquí hay dos caminos para, para abordar el ejercicio. El primero es convertir las tasas efectivo anual, prendo acá, convertir las tasas efectivas anuales a mes vencido, y esto aplica básicamente en caso que quieran realizar la tabla de amortización en forma mensual. Esa es una alternativa, pero si lo quieren realizar de forma mensual, es indispensable hacer esa conversión, ¿ok? Les voy a compartir este enlace, que es en donde, digamos que hay unas fórmulas financieras que pueden utilizar en determinado caso. Entonces, la forma de convertir una tasa efectiva anual a mes vencido no es simplemente coger esa tasa del 10% efectivo anual y dividirla entre 12. No funciona así. La fórmula es esta. Interés plazo vencido es igual a 1 más el interés a la 30 sobre 360 menos 1. Esa es la fórmula que se aplica para convertir una tasa efectiva anual a mes vencido. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero convertir a mes vencido la tasa que le van a cobrar realmente al empleado, que es del 3%, y luego hacemos la conversión de la tasa del mercado, que es del 10%. ¿Listo? Entonces nos dice que interés plazo vencido es igual a 1 más la tasa de interés, que es del 3%, convirtiéndolo, queda en 0,03, y esta operación 30 dividido 360 nos da 0,0834 menos 1. ¿Listo? Resolvemos lo que está dentro del paréntesis, 1 más 0,03 nos da 1,03 a la 0,0834 menos 1. Y la operación nos da que el interés, que esa tasa efectiva anual del 3% equivale al 0,25 mes vencido. ¿Ok? Entonces, si de pronto lo hiciéramos con calculadora, si alguna puede ahí entrar a la calculadora y tomar el 3%, el 0,03 dividido 12, ¿cuánto les da? 2.5. Papá, no, menos. 0. Ay, más fácil en la calculadora de Desmos. Porque está como en negativo, no sé. Me dio dudas, profe. Sí, o sea, es simplemente tomar el Sí, está 0,03. 0.03 dividido 12. Exacto. Yo creo que tiene como más ceros adelante, porque es que está 2.5 a la menos 0.3. Ah, miércoles te da con exponente. ¿Vio? Sí, entonces mejor es como la calculadora de Desmos. Vamos con la Sí. de Desmos. ¿Es 0,0025? Ok, Yo creo, profe, serían los sí, menos 3 de exponente. exacto. Entonces, la diferencia es bastante, ¿no? Sí. 0,000. Entonces, pues digamos que ahí no nos va a dar igual. Y digamos que básicamente lo que quería mostrarles con esa operación es que no es lo mismo tomar la tasa efectiva
y dividirla entre el número de meses. Es mejor hacerlo vía esta fórmula, que es mucho más exacto y nos va a dar la información como la necesitamos, ¿ok? Entonces, básicamente, esa tasa efectiva anual del 3% equivale a mes vencido al 0,25%, ¿listo? Al 0,25. Y la tasa del mercado, que está en el 10%, ya hacemos lo mismo. 1 más 0,10 a la 0,0834 menos 1. Resolvémoslo el paréntesis, 1,10 a la 0,0834 menos 1. Y eso nos da una tasa de interés mes vencido del 0,80. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esa tasa, vuelvo y digo, esto es en el caso en que ustedes lo quieran hacer de forma mensual. ¿Listo? Si uno quiere hacer la tasa de amortización, la puede hacer de manera mensual y pues no hay ningún inconveniente, pero se utiliza básicamente esta formulita. ¿Ok? Ahora, ese es el primer paso. ¿Listo? Convertir esas tasas efectiva anual a mes vencido. Segundo paso. Entonces, por medio de la función pago en Excel, debemos calcular el pago de la cuota. ¿Por qué? Porque el ejercicio no nos dice en ningún momento nada de eso. Simplemente nos dice el préstamo fue de 10.500.000, pero no dice cuánto era la cuota mensual, no, si era un pago mensual o era un pago anual, no nos dice absolutamente nada de eso. Entonces, digamos que de la manera como lo quisieran hacer, mensual o anual, yo se los valía. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos esa información, digamos que voy a hacerlo, voy a salir de acá. Entonces, si uno entra a Excel, entonces, espérenme un momentico, abro Excel. Entonces, es aquí en un Excel, lo que hacemos es, bueno, traigámonos que me quedo sin ver la información. Entonces, nos dice que es el valor del préstamo es por 10.500.000. El plazo, yo lo voy a hacer de forma anual. Son 4 años. Y la tasa pactada es del 3%. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es el llamadito a esa función, a la función pago, simplemente aquí por f de x, buscamos la función. Pago. Esa función es la que nos dice cuánto es lo que se va a pagar de forma, en este caso, anual. También nos sirve para hacerlo de forma mensual. Lo vamos a hacer de ambos lados para poderlo determinar. Entonces, dentro de los datos que nos pide la función para poder calcular correctamente el pago de la cuota, nos dice, necesito la tasa. Ok, la tasa es de el 3%. El número de periodos, como es anual, son 4 años. Si fuera mensual, aquí sería 48. Y el valor sería los 10.500.000. Y nótese que aquí ya me arroja el valor de la cuota, 2.824.783. ¿Listo? Ese sería nuestro valor de la cuota mensual, de la cuota anual, perdón. Lo mismo, si tomamos ese dato, entonces aquí sería los 10.500.000, plazo 48, y la tasa de interés que nos dio para el 0,03 es del 0,25. Entonces lo reemplazamos acá de una vez. ¿Quién estará timbrando ahí?
pago. Entonces, bueno, aquí tengo que ampliarle los decimales. Entonces, función pago. Entonces la tasa es este, el número de periodos y el valor. Y ahí nos dice que la cuota es de 220.092 pesos. ¿Listo? Esa es la forma como uno puede calcular la cuota mensual, la cuota semestral, la cuota anual. Con esa función pago en Excel es como uno hace el cálculo. ¿Listo? ¿Eso sí fue claro? Sí, profe, para mí sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces, me devuelvo al slide. Entonces, básicamente lo que hicimos fue ya calcular la función pago, es decir, para poder determinar cuál es el monto de nuestra cuota, ¿sí? Entonces nos queda que el pago anual que va a hacer el empleado durante esos 4 periodos va a ser por 2.824.784 pesos. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es el siguiente paso. El primero fue calcular, hacer la conversión de efectivo anual a mes vencido, por si lo querían hacer de forma mensual. La segunda, Profe, dime. profe, una pregunta. ¿En este caso no se coloca el valor del crédito en negativo? Sí, lo podía colocar, pero básicamente sí, no tiene inconveniente. Es más, si te fijas aquí el pago de la cuota nos dio en negativo, Sí. Ajá. porque lo mandé positivo acá, pero lo hubiera mandado negativo aquí ya nos da Pero negativo el tema. no afecta en nada, entonces. No, eso no tiene ninguna, es simplemente interpretación, ¿ok? Ah, ok, profe. Pero Gracias. ahí no cumple ninguna función, ¿listo? Vale. Ok. Entonces, ya habiendo calculado el pago de la cuota, entonces ya lo que hacemos es, vamos a calcular el valor presente de los 10.500.000 con la tasa de mercado, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, otra vez nos vamos con en Excel, f de x, llamamos la función BA, que es valor actual, ¿m? Y tenemos los datos. Entonces tenemos el crédito al empleado, 10.500.000, el plazo, 4 años, tasa pactada, 3% efectivo anual. Si fuera mensual, aquí colocamos la tasa mensual, ¿listo? Y aquí 48 meses. La cuota, ¿cuánto es lo que vamos a pagar? 2.824.784, aquí se me fue con decimales. Y la tasa del mercado es del 10% efectivo anual, ¿listo? Entonces nos pide, vamos a traer a valor presente ese valor de los 10.500.000. Y lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, básicamente vamos a tomar digamos que a nivel de tasa, vamos a traer la tasa del mercado, que es la del 10% efectivo anual. Lo vamos a tomar como tasa. El número de periodos sigue siendo el mismo, 4 años. Y el valor, lo que vamos a hacer es vamos a tomar la cuota que hayamos, que vamos a pagar de forma anual. Ese valor es el que vamos a traer a valor presente para poder determinar ahora sí cuál es la diferencia entre los 10.500.000 y el valor actual que nos va a dar esta operación. Entonces, básicamente, lo que nos indica acá, después de haber asignado cada uno de los valores a cada una de las variables, lo que nos indica es que ese valor presente de esta cuota que vamos a estar pagando de forma anual corresponde a 8.954.185 pesos. ¿Ok? Entonces, ahí con ese valor, lo que vamos a hacer es básicamente tomar, lo que hicimos fue tomar este dato, lo calculamos a valor presente con la tasa de interés del mercado y ese es el valor con el que vamos a hacer la diferencia. Entonces ya nos queda 8.954.185 y lo que hacemos es lo siguiente, calculamos simplemente la diferencia. Entonces tenemos el monto del préstamo que son 10.500.000
El valor presente con tasa de mercado nos dio 8.954.185 pesos y la diferencia entre estos dos nos da el beneficio del empleado, que es de 1.545.814. Es decir, la diferencia, lo que se está ahorrando el empleado por sacar un préstamo al interior de la empresa y no irse a un banco, lo está representando un beneficio en 4 años de 1.545.814 pesos. ¿Ok? Ahora, básicamente acá lo que hacemos es hacer el registro. Entonces, tenemos una cuenta por cobrar a empleados por 8.954.185 pesos, el valor presente, pero a la tasa del mercado, contra un gasto por beneficio a empleados por 1.545.000, y eso sí, todo contra la cuenta de bancos porque ellos le dieron el dinero en efectivo al empleado. Y aquí hay algo bien importante que hay que tener en cuenta, y es que el párrafo 10.3 de la NIF, se me olvidó, la NIF 7, hace mención a que se debe aplicar la norma si el efecto de hacerlo es material, es decir, que sea relevante hacerlo. Para nuestro ejemplo, sí es relevante por la diferencia entre las tasas, entre el 3 y el 10%. Pero aquí hay un evento mucho más importante, y es que cuando se habla de materialidad en contabilidad, no solamente estamos hablándolo o no solamente estamos viendo la diferencia entre las tasas, sino qué tan importante o qué tan relevante significa para la empresa ponerse a hacer este tipo de operaciones. ¿Ok? Entonces, si yo soy una empresa que mi objeto social es, qué sé yo, fabricación de productos precocidos congelados, ¿ok? Y yo tengo 400 empleados y fuera de eso tengo unos ingresos mensuales de 4.000 millones de pesos, pues ponerme a hacer toda esta gimnasia, es decir, estos 10.500.000, bueno, más que los 10.500.000, porque el problema está en esto, en este 1.545.000. Ponerme yo a decir que voy a hacer toda esta operación para simplemente determinar que lo que le voy a dar como beneficio al empleado lo voy a lograr estimar en 1.545.000 cuando mi objeto social es la fabricación y venta de productos precocidos congelados, y que entre 400 empleados solo hay uno que me pidió un préstamo y por esa razón yo me voy a poner a hacer toda esta operación. Pues no tiene ningún sentido, más bien lo hago de forma lineal, el préstamo como tal, lo que vale por la tasa de interés, y le digo al empleado, mire, esto es lo que usted me tiene que pagar de forma mensual, tome sus 10.500.000 y salga el problema. ¿Ok? Entonces, la materialidad en contabilidad va muy orientada al impacto que tenga esa transacción al interior de la empresa. Y con el impacto hago referencia básicamente a esa... ¿será que es bien importante? ¿Será que eso sí me representa algo al interior de la organización? ¿O yo simplemente, si quiero, le otorgo el beneficio al empleado y lo sigo liquidando de forma lineal sin ponerme a hacer vueltas con valor presente, traer y calcular cuál fue el beneficio del empleado? Pues no tendrían mucho beneficio hacer eso, ¿ok? Porque, vuelvo y digo, el objeto social de la empresa no es otorgar préstamos, ni mucho menos. Cosa diferente si en la misma empresa que se dedica a la fabricación y venta de productos precocidos congelados, de los 400 empleados, yo qué sé yo, a 100 les tengo préstamos con los cuales, pues digamos que les doy ese beneficio de obtener préstamos directamente con la compañía y no en entidades financieras. Ahí sí ya, entonces, una de esas opciones que yo tengo para darles beneficio a mis empleados es esa facilidad de los préstamos. Entonces, en ese tipo de casos, ahí sí el tema es material y tiene un impacto a nivel financiero, y yo tendría que estar obligado básicamente a dar toda esta vuelta, irme a valor presente, hacer los cálculos, traer las cifras, hacer la contabilización, determinar cuál es el beneficio del empleado, etcétera, etcétera. Entonces, con materialidad hacemos referencias a eso. Básicamente es qué tan relevante o qué tanto impacto tiene al interior de la organización una transacción de esta categoría. ¿Sí me hice entender?
Pues, profe, Dime, más o menos, ok, dime, más o dime, menos. ¿qué no O sea, quedó claro? Lo que dice, o sea, en este caso, es esta aplicación del beneficio al empleado. Sí, sí, en el ejemplo sí es relevante, pues por las dos diferencias, ¿no? Por la diferencia que tiene, pues, en la tasa del préstamo, ¿cierto? Sí, Ay, pero es que no sé, pero, no dime, sé, no, tranquila, pues, ¿cuál es el problema? no, es que hay una parte que no entiendo, o sea, ¿en qué beneficia esto a la empresa en sí, hacer ese beneficio al empleado? ¿Que haga más préstamos o en qué les beneficia a ellos? A la empresa como tal no la beneficia en nada, Y ¿sí? Bueno, entonces, pues se va a ganar un 3% de intereses, ¿sí? esa es como la ganancia, los intereses. Sí, pero básicamente yo cómo lo vería, yo como empleador, digamos que eso es, hagamos de cuenta, una parte del salario emocional, de eso que está tan de moda hoy en día, en donde yo por medio de, puede que yo no les aumente el salario como ellos quisieran, o que yo quisiera pagarles mucho más, pero no puedo. Entonces, en lugar de eso, en lugar de darles plata, les doy otro tipo de beneficios. Un beneficio puede ser este, que yo les doy financiación, les doy préstamos a unas tasas muchísimo más bajas que las del mercado y digamos que de esa forma tengo a mis empleados contentos. Ah, ok. Pues como empleador a mí me sirve eso porque son personas que no van a estar buscando empleo constantemente, que no se van a ir y me van a dejar el puesto tirado. Y aparte, que yo voy a tener que entrar en procesos de contratación de nuevos funcionarios, voy a tener que capacitarlos y de pronto la curva de aprendizaje es muy alta, demanda mucho tiempo y entre más tiempo se demore un empleado en capacitarlo y en que se ponga a producir, pues digamos que eso es pérdida para mí como empresario. Sí, total. Entonces, sí, entonces básicamente uno lo que hace como empresario, pues digamos que diseña este tipo de estrategias como para poder tener a sus empleados como más amañados. Hay otros que dicen, ok, venga 2 veces a la semana de manera presencial y el resto hágalo remotamente, ¿sí? O comienzan a crear una serie de estímulos para que el empleado se sienta agradable en el sitio de trabajo, se sienta identificado y desarrolle algún grado de pertenencia y de esta forma, pues digamos que va a reducir el nivel de deserción a nivel de empleados. ¿Ok? Si un trabajador motivado, trabaja mejor. Sí, esa es mejor que esa explicación es mejor que la vuelta que yo di, Ah, más ok, corto y más profe. concreto. Es que no lo escucho bastante en el trabajo. Sí, no, pero es eso, es básicamente ese tipo de situaciones. Entonces, sí, y yo creo que esto a la larga, pues lo ayuda a uno como empleado, ¿no? Es decir, si tengo facilidades de préstamo, si digamos que me hacen el descuento por nómina, pues ya uno sabe que en realidad con esa plata no cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque le están descontando por derecha, pero si tú así lo consigues por un banco, de pronto lo piensas 2 veces y dices, ay, no, yo hoy necesito hacer tal cosa, tengo que cubrir tal otra, entonces hoy no pago, este mes no pago esa cuenta y ya entonces comienzas a dañar tu Historia de historia créditos. Sí, sí, sí. crediticia, ya empiezas a quedar mal, bueno, y a pagar más intereses. Entonces, pues yo esto lo veo como un beneficio, pero vuelvo y digo, esto es importante, o sea, hacer esta gimnasia del valor presente, de determinar el beneficio al empleado, eso uno lo hace cuando el nivel de materialidad es muy alto, un nivel de materialidad relevante. Es decir, que yo como empresa necesito aplicar este tipo de operaciones porque mi volumen de transacciones es muy alto. Entonces uno dice, ah, bueno, ahí sí, pues no hay problema. Entonces yo les colocaba el ejemplo de 100 de 400 empleados a 100 les doy préstamo, ok, ahí le toca, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya está teniendo un impacto a nivel financiero y contable en la organización. Pero si es uno solo y yo simplemente lo hago es de manera lineal, hago el cálculo del préstamo con la cuota, le hago una tabla de amortización y le digo, usted me tiene que pagar mensualmente esto y listo, tome sus 10,5 millones y ya salió usted del problema y queda con la obligación por 4 años y listo. Ah, ok. Y ya después de esto, lo que viene es la tabla de amortización en donde lo que hacemos es
tomamos como dato inicial los 8.954.000, que fue el valor presente que trajimos, ¿sí? Que fue este valor presente que calculamos, estos 8.954.000, con base en eso es que voy a empezar a aplicar la tabla de amortización. Entonces tenemos los 8.954.000, tenemos una cuota que ya estimamos de 2.824.784 pesos anual, ¿listo? Si hubiera sido mensual, aquí son 48 filas y una cuota más o menos de 200 y pico fue que dijimos. Y a eso le calculamos el interés. ¿Cómo se calcula el interés? 8.954.000 por el 10% de la tasa de mercado, me da 895.419. A esta cuota le resto el interés, me da 1.929.000, que es lo que realmente va a parar a capital como abono, y a 8.954.000 le resto este 1.929.000, me queda un saldo de 7.024.000, que es el que pasa como inicial al siguiente periodo. Mi cuota sigue siendo igual, le calculo el interés sobre el saldo, o sea, el 10% sobre 7.024.000 me da 702.482, y a estos 2.800.000 le resto los intereses, me queda una abono capital de 2.122.000, y se lo resto a los 7 millones, le resto estos 2 millones, me queda un saldo de 4.900.000, que es el saldo inicial del próximo periodo. Tengo la cuota, le calculo el 10% a estos 4.902.000, me queda 490, 2.824.000 menos 490 me da 2.334.000, y a los 4.902.000 le resto estos 2.334.000, me queda un saldo de 2.567.000, que es el saldo inicial del siguiente periodo. Pago mi cuota común y corriente, 2.824.000, le calculo el 10% de interés a estos 2.500.000, me queda unos intereses por 256.799, le resto el pago de la cuota y me da un abono a capital de 2.567.985, que es igual al saldo inmediatamente anterior, es decir, mi saldo aquí ya para este periodo finaliza, queda en cero, y en realidad lo que yo vine pagando por un préstamo de 10.500.000 fueron 11.299.136. Pagué por intereses 2.344.951 y un abono a capital de 8.954.185 pesos. Pero vuelvo y digo, esto se hace porque se determine que el grado de materialidad en la organización es alto para este tipo de transacciones. Luego que hemos hecho esa tabla de amortización, lo que pasamos a hacer es la contabilización. Entonces, contabilizamos la primera cuota, el primer pago que hizo el empleado al final del año, 2.824.000, que entró a nuestra cuenta de bancos, siendo nosotros los empleados, los empresarios. Generamos una cuenta por cobrar al empleado por el monto del capital, ¿sí? Y los intereses los llevamos como un ingreso financiero de 895. Esto me da sumas iguales, 2.824.000. Eso por la primera cuota. La segunda cuota es igual. Bancos, 2.824.000, cambian los montos, porque aquí ya es menos lo que se paga a intereses y más lo que va a capital. Cuenta por cobrar a empleados, 2.122.000, y lo que ingresa de esta cuota a intereses son 702.000, y eso me queda de esta cuota, perdón, lo que ingresa por intereses de esta cuota son 702.000, y eso me da 2.824.000 a ambos lados. Y la tercera cuota, de la misma manera, tenemos unos bancos, la tercera cuota que nos paga el empleado por 2.824.000, lo que en realidad va a parar a capital de esos 2.824.000 son 2.334.000, y por intereses ingresan 490.000 pesos. Y la última cuota son los 2.824.000, de ahí a capital fueron a parar 2.567.000, por ingreso financiero o intereses 256, y nos quedó saldado el tema. Es decir, ya el funcionario hasta ese momento, pues digamos que él no tiene, ya culminó su pago, pagó toda su obligación, la empresa liquidó ese pasivo que tenía ahí, y ya pues la persona quedó al día completamente. ¿Listo? Claro, profe. Muy claro. Dime. claro el proceso, pero claro. Sí, ¿te pareció? Sí, profe. Creo Sí. que iba con la idea en lo que presentamos mi compañero y yo en el taller.
Creo que por ahí, porque al menos dimos con la cuota, con el valor de cuota. Ya el Qué otro bien. proceso sí no está mal, pero sí, sí está un poquito largo, pero claro. Sí, sí, igual, y eso que lo hicimos con solo 4 cuotas, con 48. Gracias mensual, no. Pero sí, eso ya es Estaríamos como en mecánico. la cuota 7, si fuera esa Sí, 48. pero sí, vuelvo y digo, el tema es muy mecánico y digamos que no es que varíe con el paso del tiempo, la verdad. El tema se vuelve ya muy rutinario, entonces no tiene ninguna implicación así, más allá de lo que hemos visto ahí. Entonces, pero ese era el ejercicio, no era tan complicado. Pero sí, nunca había explicado el ejercicio en clase, entonces, pues por eso fue que no lo contemplé. Los que hicieron, pues les reconocí, pero no, básicamente el tema iba más orientado a podérselos explicar, más que calificarles algo que pues me pareció muy chévere porque varios, por no decir que la gran mayoría, entregaron algo resuelto frente a ese punto en esa actividad, lo cual me pareció muy bueno. Pero pues sí, digamos que algunos, digamos que, ¿qué fue lo que hicieron por lo general? Tomaron los 10 millones a la tasa del 3 y luego hicieron otra con los 10 millones a la tasa del 10 y la diferencia entre esos fue la que tomaron como el beneficio del empleado. En ese caso, pues digamos que el tema no queda, ¿perdona? Como el ajuste. Yo ahí fue donde yo decía, pero es que cómo le resto, porque cómo más puedo ajustar el tema. Sí, Porque sí, ahí exacto. faltó más. Sí, no, y vuelvo y te digo, no, yo no lo había explicado, entonces, pues claro, entonces tenían toda la razón para haberse quedado varados, pero con todo y eso, muchos presentaron algo en el ejercicio, es decir, no pasaron en blanco con eso, intentaron hacer algo, y eso es, digamos que lo que más valoro, porque a pesar de que yo les dije, no lo hagan, por ejemplo, ustedes dos lo hicieron, ¿sí? Sí, sí, Presentaron algo y eso es bastante chévere. Y yo decía, vea, a pesar de que les dije que no, cogieron e hicieron algo y somos entregaron. desobedientes. Sí, eso veo. Pero unas desobedientes buenas, Sí, profe. Sí, profe, las sí, buenas. ese es el problema. Nos faltará Ay, la fórmula. Y lo que le dije a usted, profe, es que de esto es muy poquito material que si uno consigue en internet como para indagar cuál es la fórmula o cuál es, en este caso, qué se debía hacer, no, por lo menos yo no encontré nada. sí, no es fácil encontrar un ejercicio así, Mm, pero sí, digamos que ya cuando uno sabe cómo es la dinámica, pues ya es fácil aplicarlo y todo. Pero sí es importante el tema de digamos que en NIF es muy importante el tema de manejar las tasas, de hacer conversiones, eso lo vamos a necesitar mucho. Ay, a propósito, les voy a compartir esta página porque, pues digamos que hay varias formulitas que sé que les va a servir. Entonces, para que la naveguen y puedan ir practicando. ¿Listo? Ya se las comparto por acá. Esto aquí en el chat toca que... Ah, no, ese queda ahí grabado, ¿no? Sí, profe, se queda ahí. sí, profe. Listo, entonces ahí les envié el enlace. Ahí hay unas formulitas y explican bien cómo hacer los diferentes cálculos, entonces creo que les va a servir mucho. Profe, y en este parcial de este corte vas a poner otra vez ejercicio. Sí, claro. Con toda. Listo. Uy, qué Ya malo, que profe. Yo como No, que voy a aprovechar el beneficio. no, pero sí, es importante el tema de practicarlo. Esto de NIF no se puede quedar uno solo con la teoría, hay que practicarlo porque digamos que cuando uno va a hacer una declaración de renta, ahí es donde empieza a sufrir, ¿no? la profe. Perdona, yo no te Toda escuché la muy contabilidad, toda la contabilidad hay que practicarla porque si no, bien. Sí, es cierto, sí, toda la contabilidad. Sí, señora. Bueno, entonces, eso era lo que les quería comentar, no quería dejar pasar esto por alto, explicarles el ejercicio. Y pues nada, no sé si tienen alguna inquietud. Ah, bueno, entonces, Julie, no quedaste eximida en esta materia, ¿no?
No, profe, solo en las otras 2. ¿Cuántas veces conmigo? ¿3? 3, profe. Estoy viendo Qué 3 contigo. martirio. O sea, todo el trimestre te estoy viendo, Qué va- porque la otra que veo es la electiva. Entonces, digamos que me tocó duro contigo este trimestre. Qué vaina, no. Y tengo otro estudiante que también está en las mismas condiciones tuyas. Él ve como 3 o 4 materias conmigo. Yo digo, sí, pobre estar. No, profe, ya hasta cariño y todo le tengo. ¡Ah! Qué vaina. No, lo bueno es que contigo las clases no son tan aburridoras, la verdad. Entonces eso como que lo motiva a uno y ya uno va conociendo tu metodología. Entonces, chévere, chévere. Ah, qué bien, me alegra. Muchas gracias. Yo también, profe. Pues, la verdad sí, me han gustado sus clases. Creo que es de la primera clase que he estado con usted, desde mercados financieros hasta la fecha. He sido muy buena estudiante. Entonces, algo así, bien. Chévere, qué bueno, me alegra mucho, Sí. Marta. No para usted, profe, es usted como la manera como explica, como las clases y todo, le pone como la curiosidad, la incentiva a uno indagar, a esforzarse, a presentar, a estudiar. Tiene Ay, qué mucho que ver chévere, muchas usted, profe. gracias. Muchas gracias. Me voy a acostar inflado. Y Aprovechemos porque después ya no se piropos. No, mentira, sí lo agradezco mucho y lo valoro. Y pues nada, aprovechar este momento para darle las gracias por el interés, por la constancia que tuvieron para con la materia. Y pues ahí estamos pendientes de cualquier cosa, ¿ok? vale, profe. Bueno, cuídense Muchas mucho. Muchas gracias. A usted, profe, feliz noche. Gracias, lo mismo. Descansen. Bueno, gracias, chao. compañera. Chao, Descansen. compañerita. Tú también. Chao. Bendiciones. Chao. Chao. Igualmente. Chao.